Muy bien, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a esta primera sesión de clase de Realidad Nacional y Regional. Mi nombre es César Ortiz y bueno, estamos en esta primera sesión de clase de un curso muy interesante donde vamos a tratar los temas de historia de nuestro Perú desde los primeros años del siglo XX hasta la actualidad. Dentro de unos minutos voy a compartir mi pantalla con la presentación de la asignatura para poder ver en qué consisten los temas. Ahora les voy a explicar, ¿no?, cómo está dividido, cuáles son las unidades del curso, la propuesta de los productos académicos, ¿no? Cómo está planteado el curso en sí a lo largo de estas 8 semanas, ¿no? Lo que sí me gustaría es que a medida que yo voy explicando los temas del curso, voy haciendo la presentación, así como me han saludado esta noche Jonathan, Edith, Jan, María del Carmen, Kelly, Larsen, Ronald, Rosario, Gerald, Cindy, Karen, Nilton, Rosario, Rolly, Natalie, Anel y Brenda, ¿no? Muy buenas noches con todos, ¿no? Los que me han saludado, Paola, Edwin, es que también me pongan por el chat, ¿no?, la carrera profesional en la que están y desde qué ciudad nos están escribiendo, porque no necesariamente todos estamos en un mismo lugar, ¿no? Probablemente estamos en distintas ciudades del Perú y eso va a ser interesante saber, ya que estamos hablando de historia del Perú y van a haber momentos en que vamos a hablar de regiones, así que me gustaría tener su mirada, su opinión en el momento que corresponda y sería bueno saber también desde dónde nos escriben y nos escuchan, ¿no? Como ya veo aquí algunas respuestas, ¿no? Rosario, Lima, Ingeniería de Sistemas, Brenda, Psicología desde Lima, María del Carmen Fullo, Administración y Gestión Pública Lima, Ronald Collado, Administración Cusco, tenemos a José Luis Beltrán, Lima, Administración de Empresas, Larsen nos escribe desde Casma, Ingeniería Industrial, también tenemos Loreto, ¿no? Jan Ojanama, muy bien, desde Loreto. Brian Bardales, Pucallpa, Contabilidad. Anel Calla, Derecho desde Pasco. Jimmy Wagner, Industrial Arequipa. Edwin Charaja, desde Derecho Puno. Janet Barzola, desde Huancayo, ¿no? Contabilidad. Cindy López, Cusco, Derecho, Urubamba. Muy bien. Julio Ceballos, Sistemas Huancayo. Paola Mellao, Cusco. Tenemos a varias personas de Cusco. John también está en Barranca, John Tapia, Derecho, ¿no? Entonces, miren, qué interesante, ¿no? Tenemos, ¿no?, desde Loreto, Pucallpa, Puno, Huancayo, Chanchamayo, por aquí he leído, ¿no? También, ¿no? Desde Chanchamayo. Karen Quispe, ¿cómo estás, Karen? Huancayo, Huancavelica, Pasco, ¿no? Arequipa, Cusco. Excelente. Entonces, miren, qué interesante, ¿no? Todo lo que, esta diversidad de lugares, me gustaría tener su opinión, su punto de vista, como les digo, de los temas que vamos a tratar en clase, ¿no? Excelente, muy bien. Voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo está dividida la asignatura, algunos temas administrativos, ¿no?, por ser el primer día de clase, para que todos estemos claros en lo que se tiene que hacer. Muy bien, entonces aquí tenemos esta asignatura, Realidad Nacional y Regional, va a tratar temas vinculados a la historia del Perú, pero a medida que vamos tocando los temas de historia del Perú desde inicios del siglo XX, vamos a tratar de vincularlos con los temas de actualidad, como lo vamos a hacer hoy. Por ejemplo, la clase de hoy trata sobre la crisis que tuvo el Perú en 1930. Bueno, vamos a tratar de vincular y hacer alguna reflexión para ver, ¿no?, y reflexionar cada uno en casa, ¿no?, cómo está el Perú hoy, cómo estamos afrontando esta crisis sanitaria y la probable crisis alimentaria que se viene, ¿no?, y que ya muchos analistas están comentando en los medios, ¿no? Entonces vamos a ir tratando siempre temas de actualidad también vinculados a nuestro país. El resultado es que al finalizar la asignatura, ustedes sean capaces de analizar y explicar los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales de nuestro Perú, ¿no?, a lo largo del siglo XX y siglo XXI.
el por qué el Perú es centralista, o el por qué hay una diferencia en el desarrollo entre regiones y Lima, por qué Lima, capital, tiene esa configuración de conos, cono norte, cono sur, ¿no? Y poblaciones y distritos muy populares como San Juan del Urigancho. ¿A qué se debe, ¿no? Que el Perú esté conformado y tenga estas características, ¿no? De centralismo, de construcción de una capital de 9 millones de habitantes, ¿no? ¿Cómo es nuestro Perú en cuanto a exportaciones, ¿no? ¿Cómo es nuestro Perú en cuanto a cultura? ¿Cómo podemos ver y analizar al Perú en cuanto a su megadiversidad? Entonces, vamos a tratar todos estos temas en este curso, revisando pasajes históricos, ¿no? Entonces, la división del curso son 4 unidades, 2 semanas por cada unidad. En la primera unidad va a abarcar desde 1900 hasta 1939, ¿no? La situación nacional, los mercados regionales, a inicios del siglo XX. Nuestra primera parte de 1900 más o menos hasta 1939. La segunda unidad va a tratar sobre los movimientos sociales, ¿no? La reforma agraria, ¿no? Que abarca desde los 40, la década del 40 hasta 1979. La unidad número 3, vamos a hablar sobre los gobiernos democráticos de los años 80, por eso se habla de regreso a la democracia, el gobierno de Belaúnde, el gobierno de Alan García, pero, ¿no? Que están también caracterizados por ser gobiernos que afrontaron una serie de crisis económicas, la violencia política en el Perú, ¿no? Y en la última unidad ya no vamos a hablar de temas históricos, porque es, digamos, pues es muy pronto para hacer un análisis, ¿no? De lo que está pasando en el Perú, incluso hasta la actualidad, pero vamos a tratar algunos temas puntuales, ¿no? Que ahora voy a pasar a detallar. El contenido de detalle de la unidad número 1, ¿no? Es sobre la crisis de 1930 y su repercusión en el Perú, la formación de mercados regionales, pero vamos a hablar también de temas de actualidad, como les digo, ¿no? Mercados regionales, cómo está ahora la situación y la crisis en la actualidad también, ¿no? La próxima semana vamos a hablar sobre el pensamiento de José Carlos Mariátegui y Aya de la Torre, vamos a hablar sobre la corriente indigenista y la vida en la Amazonía. En la unidad número 2 vamos a hablar de los movimientos sociales que les comentaba, los movimientos campesinos, ¿no? En el sur del país, las guerrillas que se forman en los años 60, cómo era la vida en las haciendas, cómo era la relación entre los hacendados y los indios, ¿no? Como se les llamaba en esa época los campesinos, por qué surge la reforma agraria. En la unidad número 2 también vamos a hablar sobre los temas de educación, en la explosión demográfica que da origen a varias universidades, ¿no? Y la modernidad y la globalización en el Perú, y terminamos dando una mirada a la dictadura militar de los años 70. En la unidad número 3 hablamos sobre el retorno a la democracia, ya les comenté, pero también vamos a hablar sobre migración e migración en el Perú, la crisis económica, la violencia política y el colapso de partidos, la década del 90, Fujimori, hasta llegar más o menos al año 2000, por ahí. Y en la unidad número 4 vamos a hablar ya de algunos ejes temáticos, como es hablar sobre la inseguridad ciudadana, la corrupción, pobreza, discriminación, pero también vamos a ver no solamente los problemas que tiene el Perú, como estos 4 temas, y podríamos añadir unos más, ¿no? De los que hemos vivido, porque eh, este sílabo ha tratado temas hasta el año 19, más o menos, 2019, ¿no? Sin embargo, el 20, pues, hemos pasado por una pandemia, así que ahí también hay un tema por discutir, podríamos agregarlo, ¿no? Y lo que se viene con la inseguridad alimentaria. Pero no solamente vamos a hablar de los problemas, sino también de las posibilidades del Perú hacia el futuro.
Es por eso que vamos a hablar también en la última unidad sobre la diversidad cultural. Vamos a diferenciar el concepto de multiculturalidad e interculturalidad, el enfoque de género propuesto por el Estado. Vamos a ver el Perú como un país megadiverso. Vamos a ver los problemas ambientales que tiene. Vamos a hablar sobre la conformación del Estado peruano, ¿no? Cómo es el sistema de partidos políticos en la actualidad y cómo hemos llegado al bicentenario y qué oportunidades tenemos para que el Perú pueda consolidarse como nación y mejorar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, esta reflexión la vamos a hacer en la unidad número 4. Eh, Algo muy importante también, fuera de los temas, ¿no? Está vinculado con la entrega de los productos académicos. Algo importante, en el aula virtual todavía no está publicado el producto académico número 1, me parece. Yo ya me he comunicado con gestión docente y estoy pidiendo que suban el producto académico número 1, el actualizado, y, y también actualicen el producto académico 2 y 3. Así que por ese lado, si no ven el producto académico 1, yo ya tengo conocimiento, ya tomé cartas en el asunto. Lo que sí me interesa es que ustedes tomen en cuenta las fechas. Yo sé que todos trabajamos, muchos de ustedes, no necesariamente todos, pero muchos de ustedes trabajan, tienen otras actividades que hacer durante el día y las semanas. Así que debido a las actividades que hacemos fuera de las clases, porque yo sé, ustedes están en otras cosas también, es con mayor responsabilidad todavía debemos de tener una agenda, ¿no? De actividades y hacer una buena gestión del tiempo. Por eso es importante que ustedes tomen nota de las fechas de entrega de los productos académicos, ¿no? Las fechas en las cuales se califica sobre 20 y las fechas que están en amarillo, ¿no? Son las fechas en las cuales hay un descuento de 2 puntos, ¿no? También la propuesta que he hecho para este ciclo, espero que lo actualicen, es que el producto académico número 1 sea un cuestionario individual, ¿no? Un cuestionario en línea para que ustedes respondan, ¿no? Pregunta y tengan alternativas y pongan la respuesta. El producto académico 2 va a ser un trabajo individual y el producto académico 3 va a ser un trabajo colaborativo. Entonces, yo voy a formar los equipos de manera aleatoria en el sistema del aula virtual. Y una vez que ya tenga conformados los equipos de manera aleatoria, voy a publicar la relación de equipos por medio del foro de novedades y consultas. Así que el producto académico número 3 es el trabajo colaborativo, es el último. Lo he hecho así para que tengamos tiempo de poder contactar a nuestros compañeros de grupo, ¿no? Porque el producto académico número 3 se entrega en la semana 6. Así que tenemos tiempo. Yo voy a publicar la relación de grupos eh, ahora, entre hoy y mañana, así que ustedes van a tener tiempo suficiente para escribirse. Además, agradeceré si alguno de ustedes puede crear, ¿no? El famoso grupo de WhatsApp para que todos estén conectados por medio de ese chat y puedan tomar contacto con sus compañeros de equipo. Entonces, la formación de equipo, repito, es aleatoria y yo la voy a realizar y la relación la voy a publicar en el foro de novedades y consultas. La semana 6 es la entrega del producto académico 3, así que tenemos tiempo para trabajar, ¿no? Y identificar a nuestros compañeros de grupo. Entonces, por favor, estas fechas, ¿no? Tomen una captura de pantalla, pónganla en su agenda, en su calendario, ¿no? Anótenlo en su agenda física, si es que la tienen, ¿no? Y tengan presente, por favor, estas fechas. Entonces, el producto académico número 1 es individual, así es, Edith. El producto académico número 1, como lo he planteado yo, es un cuestionario en línea y es individual, ¿no? El producto académico 2 también es individual, ¿no? Y solamente el producto académico 3 es en equipo, ¿ya? Por eso hay un margen, ¿no? Todavía para
conocernos, para tomar contacto, ¿no? Así es que ahí está, ¿no? Ok, ya, perfecto. El tiempo todavía no lo sé, Rosario. En su momento les doy mayores detalles. Lo primero que quiero es que publiquen el producto en el aula virtual y luego les doy ese dato de la hora. Eh, bueno, entonces, tenemos la presentación, ¿no? Ahí ya están con los temas del curso, ¿no? Ahí están las 4 unidades y ahora sí, sin demorar más tiempo, pasamos, ¿no? Pasamos a desarrollar los temas de clase, ¿no? Eh, pero antes que se me olvide, ¿no? Quería comentar también que en el aula virtual yo voy a subir todas estas diapositivas que voy a usar en las sesiones de clase eh, de los días miércoles en esta ruta, ¿no? Videoclases y tutoría, se van al final de videoclases y tutoría, ¿no? Aquí van a encontrar una carpeta que dice materiales con un cintillo amarillo, ¿no? Así sí están viendo en la pantalla compartida. Y aquí, en esta carpeta, voy a subir, ¿no? Todavía no están publicadas, pero voy a subir todas las PPTs de las 8 semanas y también voy a subir libros, el libro de Carlos Contreras, Perú Contemporáneo, que es el libro que tienen que leer para el cuestionario. Bueno, las diapositivas es un resumen del libro, pero igual, ¿no? Hay que leer el libro con los capítulos que corresponden a los temas de clase, ¿no? Toda esta información la van a tener en esta ruta, ¿no? Videoclases y tutoría, materiales, ¿no? Además de las diapositivas, además del libro base del curso, también voy a subir otros materiales, ¿no? Que van a requerir tener a la mano para que puedan realizar los productos académicos. Así que por ese lado no se preocupen, que van a tener todos los materiales a la mano desde esta primera semana. Ahora sí, paso a presentar el primer tema, ¿no? Que que está vinculado a la crisis de 1930. El sílabo de la asignatura empieza hablando sobre la crisis de 1930. Sin embargo, yo considero que es importante retroceder un poquito más, ¿no? Ver y darle una mirada al Perú antes del 30, ¿no? Para entender el contexto, ¿no? Entender cómo llega el Perú a la crisis de 1930, ¿no? Pero para entender cómo llega a 1930 necesitamos ver los antecedentes. ¿Qué pasó antes en el Perú? ¿Por qué el Perú llegó a ese nivel de crisis? ¿Qué significó esa crisis? Y en esta clase también vamos a ver cómo salimos de la crisis, ¿no? Es por eso que eh, he considerado partir con los temas de la unidad número 1 desde este periodo llamado República Aristocrática, ¿no? Bautizado así por Jorge Basadre, ¿no? Y es este periodo entre 1899 y 1919, en la cual el Perú tiene cierta estabilidad política. Hay un partido que va a dominar el poder, que es el Partido Civil, que va a ganar las elecciones, pero ya, bueno, en esas épocas las elecciones solamente votaban los varones, ¿no? Alfabetos, ¿no? Que eran muy pocos, eran vinculados sobre todo a una oligarquía, a una élite limeña, pero que también tenían, ¿no? Una red de conexión y que soportaban el partido civil en regiones, ¿no? En las regiones también habían familias con cierto poder adquisitivo, con tierras, ¿no? Con cierto nivel de educación alto, ¿no? Que daban soporte electoral, ¿no? Al partido civil. Pero recalcamos, ¿no? Hablar de elecciones era hablar de votación de solamente varones, alfabetos, con estudios, ¿no? Que las grandes mayorías todavía no la tenían. Jorge Basadre llama a estos años la República Aristocrática,
Sin embargo, actualmente esta palabra aristocrática se encuentra en debate, debido a que lamentablemente a veces se tiende a generalizar, ¿no? Fácilmente a un periodo de tiempo o a un grupo, como es, digamos, a lo que se les conoce como los oligarcas, que es un grupo de gente que tiene buena posición económica, tiene terrenos, tiene haciendas o tiene espacios, ¿no? En los cuales desarrolla actividades. Es gente que ha tenido la posibilidad de generar fortuna desde inicios de la República, o incluso son familias que ya son adineradas desde la época del virreinato, ¿no? Entonces, es gente bastante acomodada, ¿no? No, Que llega paciencia. al poder, El ¿no? señor Rubén está haciendo A ver, seguimiento. silencio, por favor. Necesitamos apagar los micrófonos Señores, para que no haya interrupciones. Tengan cuidado con los micrófonos, tengan cuidado con las cámaras también, a veces se encienden las cámaras sin querer, ¿no? Entonces era gente de dinero, ¿no? Y que gobernaban, ¿no? Básicamente también para su propio grupo de poder, ¿no? Entonces este era dinero. Sin embargo, no todos tienen ese comportamiento, ¿no? Siempre hay gente que piensa diferente o que es diferente. No, no podemos ya poner a todos en la misma bolsa, ¿no? Una de esas personas que destaca y que es diferente, ¿no? Digamos, a un gobernante de la República Aristocrática que solo gobierna para su grupo, para la élite, la oligarquía y no presta atención a lo demás, el que destaca es José Pardo y Barrera. Probablemente, bueno, José Pardo y Barrera es el hijo del fundador del Partido Civil, Manuel Pardo, ¿no? Y Manuel Pardo, cuando llegó a la presidencia en el siglo XIX, va a generar y va a proponer una obligatoriedad de la educación primaria en el Perú, ¿no? Pardo, padre, y Pardo, hijo, tienen una principal preocupación por difundir y educar a la población peruana en general, sin ningún distingo de raza o condición social. José Pardo es una persona muy interesante en esta república aristocrática porque va a poner mucho esfuerzo en sus dos gobiernos para institucionalizar, ¿no? Muchas escuelas, ¿no? Algunos sectores económicos, algunos institutos se van a formar, ahora los vamos a ver, y también hacer que la educación y la salud lleguen a las grandes mayorías. Es por eso que, como he colocado aquí, se está poniendo en tela de juicio esta etiqueta de aristocrático, porque no es justo hablar como que solamente se gobernó para las élites. También hubo una preocupación real, ¿no? Por muchas personas, si bien de buena posición, pero que tenían una real preocupación por la gente del Perú. Así es que el periodo generalmente se caracteriza por una sociedad gobernada democráticamente, pero por la clase alta, pero, como les dije, que fortalece la institucionalidad y la profesionalización, ¿no? Que en la mayoría de los gobiernos que vamos a ver no incluyen en este proyecto a toda la población, pero tenemos a Pardo que sí lo va a hacer. ¿Cuáles eran las propuestas y acciones de esta república aristocrática? Bueno, era promover las exportaciones de materias primas, ¿no? Y la atracción de capital y también de inmigrantes extranjeros, especialmente europeos. También proponían que el Estado debía de cumplir un rol moderador, promotor e integrador, ¿no? Y que el ejército, la educación y la salud pública debían servir para integrar y formar a la población indígena. Eso es Pardo. Creación y desarrollo de instituciones profesionales y empresariales. Por ejemplo, entre 1895 y 1915, surgen organizaciones como la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Minería, el Colegio de Abogados de Lima, la Sociedad de Ingenieros, la Sociedad Nacional Agraria, la Asociación de Ganaderos del Perú. Es decir, había un interés, ¿no? Por aglutinar, por formar asociaciones, ¿no? Escuelas,
por sector económico, por actividad económica, ¿no? Y tener pues una representación dentro de la sociedad. Entonces se involucran, se hace el esfuerzo de involucrar a todos los sectores del país. Y eso es Pardo. Aquí tenemos una galería de los gobernantes de la República Aristocrática, López de Romaña, Manuel Candamo, que murió al año menos de un año de llegar a la presidencia, Serapio Calderón, Pardo y Barreda, su primer periodo. También aquí va a gobernar Augusto B. Leguía, ¿no? Un hombre vinculado a los negocios, ¿no? Que estuvo presente en la batalla de Miraflores, pero también estuvo en Londres, en Estados Unidos, conocía el mundo, ¿no? Por ahí salió el Partido Civil por un pequeño momento con Billinghurst, del 12 al 14, es por eso que Benavides le da un golpe de estado a Billinghurst y dice, ¿tú qué haces aquí? ¿No? Y como que Óscar Benavides trata de volver a esa normalidad, ¿no? De gobierno de los gobernantes civilistas, y Pardo vuelve a gobernar del 15 al 19, ¿no? En un segundo periodo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la República Aristocrática, entonces estamos viendo este contexto. Sin embargo, pues tantos años de gobierno, tantos representantes, ¿no? Generan un desgaste, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? Un desgaste político, ¿no? Entonces, surgió una voz que a pesar que había sido parte de estos gobiernos, ¿no? Surge la voz de Augusto B. Leguía, ¿no? Que va a ser muy audaz y va a separarse de este grupo de gobernantes, ¿no? Se va a distanciar políticamente y los va a criticar, ¿no? Y va a decir, debemos de dejar de ser solamente exportadores de materia prima, ¿no? Debemos de dejar de depender, ¿no? De la materia prima, y además debemos de dar espacio al indio. Entonces, Augusto B. Leguía va a usar el discurso que hasta hoy se usa del provinciano que quiere llegar a ser presidente. Leguía había nacido en Lambayeque, no era netamente el partido civil un oligarca, ¿no? Se había hecho de dinero, era de la clase pudiente de una región, pero utilizó su nacimiento en Lambayeque, en una región, para decir que es un presidente del pueblo, que nació en la región, ¿no? Que se identifica con las masas y que va a dar espacio al indio, ¿no? Más espacio al indio en las actividades económicas, culturales, sociales del país. Y además va a promover una patria grande, una patria nueva, y va a criticar la actitud, ¿no? y la política que ha seguido el partido civil. Entonces, es así como Leguía va a llegar al poder, pero Leguía no va a tener mayoría en el Parlamento, ¿no? Entonces, ante el temor de Leguía que le hagan un golpe de Estado como se lo hicieron a Billinghurst en 1914, Oscar Benavides le hace un golpe de Estado, Leguía, ¿no? Prefiere él tomar el toro por las astas y él hace el golpe, ¿no? Cierra el Congreso, conforma una Asamblea Nacional, ¿no? Y va a preparar una nueva constitución, ¿no? Entonces, esa Asamblea Nacional que se va a conformar ya va a tener una mayoría del grupo político de Leguía, ¿no? Y van a hacer una nueva constitución, que uno de los cambios, digamos, más relevantes que podemos mencionar aquí es la ampliación del periodo presidencial de 4 a 5 años y permitir la reelección presidencial de Leguía en 1924, en 1929, siendo candidato único. Es decir, Leguía se convierte en dictador. Muchos hacen un paralelismo entre lo que hizo Leguía con lo que hizo después Fujimori, pero ese paralelismo no solamente es con Fujimori. Eh, si ustedes se dan cuenta, y lo vamos a ver a lo largo de la historia del país, cuando un presidente llega al poder teniendo una minoría en el Parlamento, suceden dos escenarios, ¿no? O uno o lo otro, ¿no?
o el presidente se vuelve un dictador, o el presidente termina siendo vacado o destituido, de alguna manera, ¿no? Lo vimos con Billinghurst, vacado. Augusto B. Leguía sale elegido pero con minoría, se convierte en dictador, crea su propia constitución, pero no es el único caso. Ustedes revisen qué pasó con Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno. Tiene minoría en el Congreso, no termina su gobierno. Miren qué pasó con Fujimori, no tenía mayoría en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, diputados, ¿no? Y cierra el Parlamento, ¿no? Se vuelve dictador. Miren ustedes qué pasó con Kuczynski, que cuando sale elegido no tenía mayoría en el Parlamento. Él no se volvió dictador, pero terminó vacado. Miren qué pasó con Vizcarra, terminó vacado, ¿no? Y el actual presidente tampoco tiene mayoría en el Congreso. Así es que revisando la historia del Perú, ¿no? Y al actual presidente le esperan dos escenarios: o se vuelve dictador o termina vacado. ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos, la historia hablará. Pero digamos que aquí Leguía, ¿no? Se vuelve presidente, da un golpe de Estado y se queda en el poder por 11 años. Y a eso le llamamos el oncenio de Leguía. Ahora, Leguía era un hombre muy astuto, muy sagaz, hombre de negocios, conocía el mundo, o sea, estuvo en Londres, estuvo en Estados Unidos, y Leguía se dio cuenta que Lima, la capital del Perú, era una ciudad muy pequeñita, era un pueblo más. Era una ciudad muy pequeña, con el centro de Lima, algunos parques, calles estrechas, pequeñas plazas, ¿no? Por ahí algunas haciendas en lo que ahora es Surco, o Miraflores, o San Isidro, pero era una ciudad muy pequeñita, y Leguía dijo, nosotros no, o el Perú no va a crecer con inversión peruana, porque no hay inversionistas peruanos que tengan la suficiente capacidad de dinero, ¿no? Para poder invertir en grandes obras como él pensaba hacer. O sea, él no creía que la élite peruana era una élite que reinvirtiera, ¿no? En creación de nueva infraestructura, de nuevos trabajos. Así que él dijo, tenemos que buscar inversión extranjera. Tenemos que buscar capitales extranjeros, Reino Unido, pero sobre todo, él muy bien tuvo la lectura, ¿no? De identificar a Estados Unidos como la próxima potencia mundial. Entonces, la estrategia de Leguía fue la siguiente, y la estamos viendo en la pantalla. La estrategia de Leguía fue que, primero, se tiene que modernizar la capital. No puede ser posible que Lima esté rezagada, sea una capital del país y esté rezagada. Él quería ponerla al nivel de las grandes capitales europeas, al nivel de Buenos Aires, ¿no? Así que él necesitaba transformar Lima en una gran ciudad, con grandes avenidas, con grandes plazuelas, ¿no? Con una proyección de crecimiento hacia el futuro para que ante una capital moderna, ¿no? Marketear, como diríamos en términos actuales, ¿no? Marketear y vender el Perú como esa capital moderna y hacer que vengan más inversionistas extranjeros al Perú, ¿no? Pero necesitaba mostrar una capital distinta, ¿no? A la altura de las grandes capitales de Europa. Y por eso utilizó políticamente las celebraciones del centenario de la independencia del Perú en 1921 para mostrar ante las distintas delegaciones que llegaron de distintos países, ¿no? Una Lima moderna, una Lima grande. Y ahora vamos a ver imágenes de lo que se hizo en esos años, ¿no? Porque no solamente fue el 21, también fue el 24, 1924, 1926. Entonces, buscó vender una imagen de modernidad y orden para atraer inversiones extranjeras, especialmente de Estados Unidos, porque él pensaba que solo la inversión extranjera podría modernizar el Perú, y había que empezar por Lima.
Lo otro es que él pensó en Estados Unidos porque ya veía que se estaba consolidando como primera potencia mundial, y Leguía dijo, al Perú le conviene ser un socio estratégico de Estados Unidos, porque necesitamos su dinero, necesitamos inversión estadounidense en el Perú para que el Perú pueda dar el salto y crecer y dejar de ser ese país rezagado que es. Y por otro lado, necesitamos a Estados Unidos para fortalecernos diplomáticamente y para que nos ayude, ¿no?, a cerrar un tema pendiente con Chile, que es el tema de Arica y Tacna, pero también necesitamos, ¿no?, a Estados Unidos de nuestro lado para disuadir a otros vecinos que nos quieran hacer la guerra. Por lo tanto, él buscó que el Perú sea socio estratégico de la nueva potencia mundial, Estados Unidos. Y algo más, definir las fronteras nacionales. Él decía que no podía venir inversión extranjera al Perú mientras que el Perú esté expuesto a una nueva guerra como la guerra con Chile. No podíamos pensar en atraer inversión extranjera si en el futuro podía haber una guerra con Brasil, o una guerra con Bolivia, o una guerra con Colombia, ¿no? Entonces necesitamos definir las fronteras nacionales. Y como lo vamos a ver diapositivas más adelante, ¿no?, Leguía, ¿no?, firmó tratados limítrofes con Chile, con Bolivia, con Brasil, con Colombia, y le faltó Ecuador. Y ya vemos cómo, ¿no?, hemos tenido problemas limítrofes con Ecuador hasta 1998. Así que Leguía, sí, pues, tenía razón. Necesitábamos poner candados en las fronteras para decir, ok, este es el Perú queda configurado de esta manera. Claro que la firma en los tratados fue muy, muy cuestionada porque hemos perdido mucho territorio, hemos cedido demasiado más territorio con Brasil y con Chile, ¿no? Incluso controvertidos, porque el Tratado Salomón-Lozano, ¿no?, que firmamos con Colombia, se firmó en 1922 y fue un tratado firmado a escondidas, que nadie se enteró hasta después de muchos años. Así es que también hay mucha controversia en la forma en cómo lo hizo Leguía. Que cuando recién nos enteramos, por ejemplo, del tratado, ¿no?, que habíamos firmado con Colombia, ¿no?, los militares tratando de hacer lo posible para recuperar Leticia, ¿no?, pero ya era demasiado tarde. Entonces, eh, controvertido, pero digamos que tenía, ¿no?, posiciones bien claras, bien definidas de qué es lo que se tenía que hacer para que el Perú pueda dar ese salto a ser un país más moderno. Aquí tenemos una fotografía de la inauguración de la Plaza San Martín, 1921. Esos obeliscos que vemos ahí son de madera, solamente para la ocasión. Vemos, miren ustedes alrededor de la plaza, todavía no tenemos la infraestructura que hay actualmente, ¿no? Habían calles, ¿no? Por ahí habían algunas manzanas, ¿no?, que se tuvieron que destruir para poder hacer la Plaza San Martín, ¿no? No había un espacio público de ese tamaño, de esa envergadura en Lima hasta ese momento, pero, como mencioné, se utilizó las celebraciones del centenario para inaugurar grandes obras. Por ejemplo, la Basílica de María Auxiliadora en Breña, justo ayer fue el día de María Auxiliadora, 24 de mayo, ¿no? Fue inaugurada en 1921 como parte de la celebración del centenario de la independencia, ¿no?, con una remodelada Avenida Brasil. Tenemos el reloj alemán que está en el Parque Universitario, que fue un obsequio de la colonia alemana y se inauguró en 1923. El monumento a Manco Cápac, que es un obsequio de la colonia japonesa, también se inaugura en 1926. Tenemos el Arco Morisco, que es un obsequio de la colonia española, ¿no?, que estaba en el ingreso de la avenida Leguía, porque Leguía tenía mucho ego, tenía un ego colosal, como otro presidente que tuvimos, se hacía llamar Júpiter, ¿no?, y le puso su apellido a la avenida, pues, ¿no?, Avenida Leguía.
Sin embargo, ese arco morisco de la actual Avenida Arequipa se demolió en 1937 porque, bueno, el gran tráfico de automóviles hacía que la entrada sea un cuello de botella, así que se destruyó, pero la réplica la tenemos en el Parque de la Amistad en Surco, ¿no? La Estatua de la Libertad, obsequio de la colonia francesa, se inaugura en 1926, actualmente está en la Plaza Francia, ¿no? La estatua de Jorge, porque así está escrita en la placa, Jorge Washington, en el Parque de Washington en 1924. Y así tenemos una serie de obras, ¿no? De inauguraciones, de creación de avenidas, como la Avenida Leguía, Brasil, ¿no? Que proyectan a Lima como una gran ciudad, ¿no? Entonces, acá tenemos también los tratados de límites que firmó Leguía, a excepción de Ecuador. En la imagen ustedes pueden ver los territorios que perdimos, ¿no? Con nuestros vecinos. Eh, el territorio que se perdió con Brasil o Colombia es mucho más, incluso Bolivia, es mucho más grande que el que se ha perdido con Chile. Sin embargo, no me dejará mentir, como que al peruano le duele todavía más, ¿no? Le duele mucho, ¿no? El no tener Arica, ahora perdió la guerra con Chile, ¿no? Pero como que no sentimos nada hay cierta indiferencia, ¿no? Ante el territorio perdido, no se tiene tan presente, ¿no? El territorio perdido, ¿no? Por Brasil, cedido, ¿no? A Bolivia, ¿no? O a Colombia, ¿no? Entonces, y esto responde a que históricamente también el Perú no le ha prestado mucha importancia en su Amazonía, ¿no? La Amazonía era un lugar, ¿no? Donde a inicios del siglo XX, ¿no? Para explorar, ¿no? Para encontrar el Dorado, por ahí una ciudad perdida de los incas, pero no había un proyecto nacional de unir, ¿no? Por ahí que el caucho, ¿no? A inicios del siglo XX, pero no había un real interés, ¿no? Por el territorio y mucho menos, lamentablemente, por la gente, ¿no? Porque mucha gente de la población autóctona de esa zona, ¿no? Lamentablemente fue maltratada, fue asesinada, ¿no? Esclavizada, sobre todo en la época del caucho. Así que no hubo un interés, ¿no? Eh, en las políticas del Estado en estos primeros años, ¿no? Por integrar a la Amazonía. Los brasileros estaban cada vez ingresando más, ya iban a llegar a la zona de Pucallpa, ¿no? Y Leguía tuvo que hacer este tratado para detener el avance de los brasileros, pero eso ya implicaba ceder bastante territorio, ¿no? Sin embargo, bueno, se hizo así, el Perú quedó como está, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las razones. Como les dije, Leguía tenía un ego colosal también, construyó la noción de patria nueva, eh, él hizo varias cosas en estos aspectos que estamos viendo aquí, en el aspecto político, por ejemplo, debilitó al partido civil, ¿no? No quería tener opositores, los debilitó económicamente a la élite, les exigió más impuestos, destruyó el partido civil, lo desmanteló, no hizo que se mantuviera en el tiempo. A los opositores políticos, ¿no? Que aparecían, los perseguía, ¿no? Los deportaba, ahí vemos a Aya, vemos a Mariátegui, ¿no? O los alejaba del país, ¿no? O también les ofrecía un puesto en el Estado, ¿no? Les daba dinero, Leguía hizo crecer el tamaño del Estado, ¿no? Ofrecía un dinero, ¿no? O trabajo a la gente y con eso compraba conciencias, ¿no? Para que no digan nada, no lo fastidien, ¿no? Y sean aliados de su proyecto político de la nueva patria, ¿no? Y aumentó la corrupción, no es que no existiera antes, siempre ha existido en el Perú, pero aumentó la corrupción como algo más sistémico a nivel nacional, ¿no? Y bueno, había una adulación, ¿no? A la persona de Leguía.
En el aspecto económico, promovió, como les mencioné, la llegada de capital extranjero, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Hubo una ley de petróleo de 1922 y la IPC como agente financiero del Estado peruano. Hay una nueva ley de presupuesto de 1922 donde va a concentrar en el Ejecutivo el manejo del gasto público. Ya desde la época virreinal hay una concentración de poder en Lima, ¿no? Las decisiones se toman desde Lima. Sin embargo, Leguía va a concentrar con nuevas leyes, ¿no? El manejo del presupuesto desde el Ejecutivo, desde Lima, ¿no? Va a romper con la austeridad y con el control fiscal que se llevaba bien en la República Aristocrática. Además, durante la República Aristocrática el Estado era muy pequeño, ¿no? Justamente por eso también había amplias zonas del territorio donde no había presencia del Estado. El Estado era muy pequeño, Leguía lo hace crecer, pero con una... no lo hace crecer para dar servicios necesariamente, ¿no? Sino también para aumentar su sistema de control político, ¿no? Y mantener a la gente a su favor, ¿no? En el aspecto social, él en su campaña, ¿no? Da un discurso de apoyo al indio, ¿no? Hay un reconocimiento jurídico a comunidades indígenas, establece el Día del Indio, ¿no? Que después se va a cambiar por el Día del Campesino, ¿no? Organiza centros agrícolas, pero en sí, más allá de eso, no hay una real integración del campesino, ¿no? A las actividades económicas, no hay una valoración de la cultura, no hay mucho avance. Además, hay una ley bastante controvertida también, que es la ley de conscripción vial de 1920, donde se pide que haya un trabajo en obras viales durante una semana anual a los varones entre 18 y 21 años y de 50 a 60 años, y de 2 semanas anuales a varones entre 21 y 49 años. No es decir, trabajo gratis para poder hacer alguna obra vial, ¿no? Que a lo largo de estos 11 años hay un crecimiento del Estado. Al punto que con el capital que llegaba y los préstamos que llegaban de los Estados Unidos, ¿no? El Estado empieza a crecer, le hace crecer el Estado, ¿no? Paga los salarios de la gente, ¿no? Y hay un déficit fiscal, ¿no? Muchas obras públicas, mucho derroche de dinero, ¿no? Fiestas, grandes banquetes, buena vida, ¿no? Y las finanzas del Estado son mal gestionadas, ¿no? Y en muchos años, como ven ustedes, 1921, 1922, 1923, el 25, el 26, el 27, ¿no? Estamos con un resultado fiscal negativo. Ahora, he ido, como les dije, un poquito más atrás para entender cómo llegamos a 1930, ¿no? Entonces, el contexto interno del Perú a fines de los años 20, ¿no? Es el siguiente. Estamos en dictadura, ¿no? La población reclama por sus derechos civiles y sociales. Los indios no han tenido una mayor presencia en las actividades del Estado, no están todavía relegados de la sociedad, ¿no? Los campesinos también están en contra de esa ley de conscripción vial. La élite nacional está debilitada económicamente y políticamente. Los partidos son débiles, están desacreditados, porque Leguía también dijo, no tuvo un discurso antipartidos políticos, algo que ya es conocido, incluso algunos tienen un discurso de antipartidos políticos, bueno, Leguía lo propuso, ¿no? Y sectores populares se organizaban alrededor del APRA, este nuevo partido que empezó a tomar fuerza en las clases medias, ¿no? Por ahí de la Torre, ¿no? Y muchas demandas de sectores populares indígenas empezaron a fortalecerse a fines de los años 20. Además, como les dije, también nos enteramos después de varios años de firmado el Tratado Salomón Lozano, que se había firmado un tratado limítrofe con Colombia. Y eso causó indignación en los militares, ¿no? Enervó los ánimos también
de la élite, de la oligarquía, ¿no? Entonces, Leguía se hizo de muchos enemigos militares, la oligarquía, las clases medias, los campesinos. La única carta que tenía a su favor Leguía era el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, ¿no? En 1929, ya ustedes saben la historia, ¿no? Hay un crack, ¿no? Una crisis financiera en los Estados Unidos. Y eso provoca la caída en los precios de materias primas en el mercado internacional. Ante la crisis de los Estados Unidos, ¿no? La crisis financiera, dejan de llegar capitales al Perú, ¿no? Y eso implica que muchas obras públicas, por ejemplo, se tengan que paralizar. No hay dinero para pagar a la gente que trabaja en el Estado, mucha gente pierde su trabajo, pero además, debido a la caída en los precios de las materias primas en el mercado internacional, las exportaciones peruanas también van a caer, cae el cobre, cae la lana, cae el algodón, caen las exportaciones de azúcar, no hay crédito exterior, hay caída del comercio externo, el presupuesto estatal no se puede mantener, se suspenden obras públicas, ya lo mencionamos, se reducen los salarios, aumenta el desempleo, aparecen movilizaciones en 1930, incluso con muertos y heridos de trabajadores mineros en Cerro de Pasco. Llegamos así entonces, ¿no? Vieron cómo se genera esta crisis, ¿no? ¿Por qué se genera, ¿no? Por la alta dependencia del Perú de los Estados Unidos, de capital extranjero, Estados Unidos, ¿no? Inversionistas británicos, ¿no? Una dictadura, ¿no? Y también clases relegadas, ¿no? Todo esto, ¿no? Tema social, tema cultural, tema político, crisis económica, van a generar una gran crisis en el Perú en 1930, ¿no? El pobre Leguía termina enmarrocado, su salud se debilita rápidamente, eh, incluso ponen una bomba debajo de la cama donde estaba hospitalizado en sus últimos días, y cuando Leguía muere, la sociedad peruana, ¿no? Y va a la casa de Leguía y va a saquear la casa de Leguía, ¿no? Entonces tuvo un final muy trágico Leguía, ¿no? Por la forma en cómo gobernó, muy frioleramente, eh, dictador, se hizo muchos enemigos, ¿no? Pero como ven, pues en la historia no todo es malo, no todo es bueno, hay de las dos cosas. Hizo algunos temas estratégicos interesantes, controvertidos, ¿no? Pero bueno, Leguía pasó la historia así. Es por eso que Leguía está relegado en la historia del Perú. Es por eso que incluso el apellido que él se puso en la avenida, ¿no? Ahora es la avenida Arequipa, ¿no? Y no hay mucha mención ni un gran reconocimiento a este señor por lo cómo terminó, ¿no? Entonces, la incapacidad del Estado para aplicar políticas fiscales, ¿no? Es decir, cuidar el presupuesto del Estado en las buenas épocas, ¿no? Donde había capital extranjero, bueno, Leguía no lo supo manejar, se endeudó mucho, los ingresos fiscales crecieron debido al buen exportador, sin embargo, el gasto público creció más, ¿no? Y estábamos en déficit. Entonces, Leguía es una figura controvertida, ¿no? Algunos lo ven como el que puso al Perú en la modernidad, hizo que Lima sea la Lima moderna que conocemos hoy. Los cimientos de la Lima moderna los puso Leguía. La llegada de capital extranjero lo planteó Leguía, ¿no? La forma del territorio nacional se consolidó con Leguía, se hizo con Leguía, ¿no? O sea, es una figura controvertida. Hay muchas cosas del Perú actual que los hizo él, ¿no? Pero también en la forma de gobierno, la forma en cómo actuó, no fue la correcta. Debido a esto es que Leguía, como les dije, termina mal con un golpe de Estado por Sánchez Cerro, y esto genera la llegada de lo que Basadre llama el tercer militarismo, ¿no? Entonces Sánchez Cerro también llega al poder,
¿no? Muchos la apoyan, los militares, los civilistas, ya ancianos, mayores, como David Samanez Ocampo, ¿no? Representante del Cusco, ¿no? Llega al poder también David Samanez Ocampo, una de las grandes, eh, eh, digamos, un recuerdo grande de David Samanez Ocampo es que él va a crear el actual Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y ahí tenemos a otras personas que también fueron presidentes, ¿no? De esta junta provisoria, hasta que Sánchez Cerro llega a ganar las elecciones, pero son años de mucha convulsión social, aparece el partido aprista, ¿no? Y militantes vinculados al APRA van a asesinar a Sánchez Cerro, ¿no? Después de una actividad pública, ¿no? Y esto se da porque los militares tampoco estaban a favor de la aparición de nuevos partidos políticos. Los militares eran bastante conservadores, querían restablecer el antiguo partido civil. Los militares consideraban que había mucho desorden en el país y ellos tenían que quedarse para poner orden en casa y dejar el poder, ¿no?, al partido civil o a representantes nuevos de lo que en alguna vez fue el partido civil, ¿no? Por lo tanto, se impidió de todas formas, ¿no?, que aparezcan nuevos partidos políticos, los famosos partidos de masas, como el Partido Aprista o el Partido Socialista de Mariátegui, que después se convierte en el Partido Comunista Peruano. Muere Sánchez Cerro y llega Óscar Benavides, ¿no? Óscar Benavides, que va a estar en la presidencia hasta 1939, se va a mantener también en el poder, ¿no? Pero Benavides va a tener un rol muy importante porque es él quien va a sacar al Perú de la crisis de 1930, ¿no? Recuerden 1930, 1931, ¿no? Son épocas difíciles para el Perú, 1932, pero a partir del 33 en adelante, el Perú vuelve a crecer económicamente, vuelve a tener cierta estabilidad, ¿no? Y llega bastante bien a la década del 40, ¿no? En cuanto a política y crecimiento económico, ¿no? Sin embargo, hay otros temas pendientes todavía que los vamos a ver más adelante en clase. Entonces, como les dije al inicio de la clase, este es un tema de la crisis del 30, pero vamos a vincularlo también con temas de actualidad, ¿no? Un poquito, ¿no? Entonces, ¿por qué llegó Leguía, ¿no?, al poder en 1919? Porque él tuvo una crítica al partido civil, ¿no?, de promover las exportaciones de materias primas. Y Leguía llegó con un discurso de no más materias primas, ¿no? El Perú necesita, ¿no?, modernizarse y tener una exportación con mayor valor agregado. Sin embargo, acá vemos una nota del diario Gestión, ¿no?, de estos últimos años, ¿no?, donde el titular dice lo siguiente, ¿no? Reducir dependencia de minerales y diversificar economía, tarea pendiente en Perú. Entonces, la reflexión que llevamos con ustedes, realidad nacional y regional, ¿no?, trata de que ustedes analicen, ¿no?, el contexto que estamos revisando en clase, pero también con la actualidad. La pregunta es, ¿no?, ¿qué pasó, ¿no?, entre 1919 y el 2022? ¿Por qué, si el discurso en 1919 era ya no depender de materias primas, por qué hasta el 2022 seguimos con esta tarea pendiente? ¿Qué han pasado en estos más de 100 años en el país? ¿Por qué el Perú no lo logró? ¿No? Entonces es una pregunta que les hago para que ustedes puedan reflexionar, puedan analizar y vean, ¿no?, desde cuándo se arrastra este discurso, ¿no?, de no depender de las materias primas, ¿no?, de integrar al campesino, ¿no?, de ser el verdadero representante de la población. Discursos que hasta el momento escuchamos. Entonces,
Ahora, el Perú no solamente ha afrontado una crisis sanitaria con el tema del COVID, sino también se avisora que viene una crisis alimentaria. Entonces, quiero compartir con ustedes un video también, ¿no? De cómo podemos afrontar este escenario, este posible escenario que muchos ven que en el cual incluso ya estamos, de una posible crisis alimentaria que podría generar mayor pobreza en el Perú, ¿no? Y por ende, al haber más pobreza, mayor desigualdad, ¿no? Falta de niños bien nutridos, aumento de anemia, aumento de la delincuencia. Entonces, ¿qué podemos hacer para sortear, ¿no?, la crisis que podría venirse dentro de poco? Quiero compartir con ustedes entonces un video cortito que va a tratar justamente sobre estos temas que se están tratando en estos últimos días sobre la crisis alimentaria. Entonces, hemos visto crisis de 1930, hemos visto cómo se generó, qué es lo que pasó, y ahora vamos un poco al contexto actual. Crisis del COVID, bueno, ya lo vemos. Voy a poner este video sobre esta posible crisis alimentaria que tengamos que enfrentar en los próximos meses. Veamos el video. Fátima, todo bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Vemos reportes cotidianos desde el año pasado con este problema del alza de los fertilizantes, la uria entre este conflicto también de Rusia y Ucrania que ha generado la escasez cuando nosotros somos pues consumidores en el agro de este producto. Lo que va a originar, que se ha proyectado, es una crisis de alimentos, desabastecimiento. Se habla de varios productos básicos de la canasta básica familiar y no solamente eso, sino el incremento en los precios que afectaría a este más de 30% de peruanos que está en riesgo de caer en la pobreza. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Señora Mariana, usted como representante de la FAO, ¿cómo se ven las proyecciones? ¿En cuánto tiempo podríamos estar hablando de este impacto en nuestro país? Sí, Fátima, a ver, yo creo que lo que está ocurriendo no se va a resolver en el corto plazo, porque hay que entender que esto viene, hay como una cadena, digamos, que se ha venido desencadenando en los últimos años. Si bien recuerdan, desde el año pasado, por todas las disrupciones que hubo de comercio exterior, los precios de los fertilizantes y de productos alimentarios básicos, básicamente los cereales, empezaron a tener un aumento muy fuerte. Y, por supuesto, con la crisis geopolítica de la invasión de Rusia a Ucrania, pues la situación se ha agudizado de manera muy, muy severa. Y esto obviamente está teniendo un impacto a nivel global, porque entonces estamos enfrentando una crisis de carácter energético, por un lado. Por otro lado, por el tema del gas, el aumento de los precios del petróleo. Por otro lado, la crisis de fertilizantes. Y por otro lado, el impacto que estas dos crisis tienen en el precio y en la disponibilidad de alimentos. Ahora, es muy importante entender que, digamos, Perú está pasando una situación muy compleja actualmente, pero también es muy importante entender que Perú no está en el grupo de países que están en la peor situación, porque afortunadamente Perú no es un importador neto de alimentos. Perú es un gran productor de alimentos. Luego hay países que sí dependen de una manera muy, muy, muy radical de la importación de alimentos y entonces ahí la situación va a ser mucho más grave, pero obviamente ello no quiere decir que la situación en el Perú no sea grave. Ahora, esto también viene de la mano con un empobrecimiento creciente de la población peruana, que obviamente es un tema que viene desde el año 2014, pero que se profundizó gravemente en el curso de la pandemia y ahora con esta situación
alimentaria y que además todo este fenómeno global está impactando la inflación a nivel global y por supuesto está impactando la inflación también en el Perú, donde la participación de la inflación de alimentos contribuye a hacerla realmente muy fuerte. Entonces, el panorama de lo que está pasando ahora y lo que viene en el mediano plazo es muy fuerte. Precisamente queremos saber eso. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que ustedes desde la FAO, ya desde el año pasado, vienen proyectando que va a suceder, que usted ha denominado como bastante fuerte en nuestro país, por ejemplo, en nuestra realidad? Sí, a ver, mira, y ya aquí quiero volver nuevamente al 2020. En el 2020 la pobreza en el Perú regresó a niveles de hace 10 o 15 años. La pobreza subió a 30% de la población peruana y la pobreza extrema poco más del 5%. El INEI hace poco hizo pública la nueva cifra de pobreza, hubo una disminución al 25, casi al 26%, pero obviamente sigue siendo profundamente dramática la situación porque no hubo una reducción importante, todavía no estamos regresando a los niveles que teníamos prepandemia y obviamente de la mano de este fenómeno viene el problema de la inseguridad alimentaria. El último reporte de la FAO de 2021 de inseguridad alimentaria para el Perú nos dice que 15.5 millones de peruanos y peruanas están en situación de inseguridad alimentaria, por lo cual, digamos, es de prever que la situación se va a profundizar para este año, sobre todo porque la barrera de acceso a alimentación saludable está peor que el año pasado. El año pasado o en el 2020, una dieta saludable en el Perú costaba casi 5 veces más que una dieta no saludable, pero con esta situación de inflación de los alimentos, muy seguramente el impacto va a ser muchísimo mayor en materia de inseguridad alimentaria. Entonces, la situación sí es muy crítica y viene muy crítica, y yo escucho todos los días en los medios de comunicación, las entrevistas, por ejemplo, que me parece que es un termómetro bien importante, la situación de las ollas, por ejemplo, en el Perú, cada vez con menos opción de reciclar, digamos, de recoger alimentos que ya no se venden más en las centrales de abasto, Claro. Las donaciones vienen mermando, entonces, y ese es un indicador, digamos, bien sensible de lo que está sucediendo. Se escuchan las voces de muchas personas que van a las centrales de abasto a hacer la compra de alimentación y hay cosas que simplemente ya no se pueden comprar. Ahora, estamos hablando de algo bastante importante y grave, porque son casi la mitad de la población peruana en inseguridad alimentaria. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Malnutrición, obesidad, tal vez personas mucho más sensibles a enfermedades, como lo que ocurrió en la pandemia. La obesidad era un problema que no se había tomado, no se había enfocado en su momento y generó que sean más vulnerables a el COVID-19. Exactamente. Pues a ver, esto obviamente tendrá un impacto en la desnutrición crónica y en la anemia, por supuesto. Los niños. Que además hay datos también recientes en que hay un leve descenso comparado con el 2020 en materia de desnutrición crónica y de anemia, pero en todo caso sigue siendo preocupante. El 11.5% de niños y niñas menores de 5 años en el Perú están en situación de desnutrición crónica. Muy fuerte el porcentaje en las zonas rurales, y con la anemia el 38% de niños y niñas entre los 6 y 35 meses también están en esta situación. Obviamente hay una distribución en regiones muy fuerte, hay una concentración en selva y en sierra de estos fenómenos. Y esto se puede proyectar, Mariana, con la escasez de los fertilizantes que va a generar también esto de los alimentos a que se incremente más si es que no se toman acciones prontas. Sí, yo creo que la situación también, el impacto de los fertilizantes, estamos muy atentos a cómo va a venir ahora con esta siguiente campaña agrícola. Ahora, creo que hay que entender mejor, digamos, los números, pero una aproximación preliminar que tenemos desde la FAO es que, por ejemplo, la franja más crítica de productores pues son los productores de la agricultura familiar, pero
al parecer no la totalidad de esa agricultura familiar es dependiente de uso de fertilizantes, sobre todo esos fertilizantes nitrogenados que son de los que dependemos enormemente de la importación que viene de la Federación Rusa y de Bielorrusia. Pero en todo caso uno podría pensar muy preliminarmente, y aquí no quiero dar cifras absolutas porque creo que es un tema que hay que estudiar mucho mejor, pero tal vez poco menos de la mitad de la agricultura familiar es altamente dependiente en materia de fertilizantes. Pero eso, claro, que afectaría una porción muy importante de la producción de alimentos que llegan a nuestras mesas todos los días. O sea, yo creo que poco más de la mitad de la producción de la agricultura familiar es lo que llega a nuestras mesas a diario. Pero en todo caso, en una situación de empobrecimiento, sobre todo de los productores agrícolas, que también viene arrastrándose desde el COVID, pues aquellos que son altamente dependientes en materia de fertilizantes, pues van a tener va a ser muy compleja la próxima campaña agrícola para ellos. Porque hay menos... Bien, les dejo el enlace para que terminen de ver los últimos minutos del video, ¿no? Así es que, bueno, se habla sobre este problema que se viene y que no solamente es en el Perú, es un problema mundial en el cual muchos países van a sufrir bastante por el tema de acceso a alimentos. En el caso del Perú, se habla que las ciudades urbanas son las que van a estar más complicadas. Zonas rurales producen, como escucharon en el video, no todas dependen de los fertilizantes, algunas que no dependan van a saber sobrellevar la situación, y estar en una zona rural te permite cultivar algo, cosechar, ¿no? Algo que la propia tierra da. Sin embargo, el tema está más preocupante en las zonas urbanas, ¿no? Donde puede haber un aumento del desempleo y mucha gente no tenga acceso a alimentos y haya una proliferación, por ejemplo, de viviendas comunes, ¿no? Entonces, bueno, es un tema ahí para poder resolver, analizar qué es lo que puede pasar, ¿no? Con esta próxima dificultad, crisis que parece que está en camino. Para algunos nos dicen que ya estamos en esa crisis alimentaria. ¿Cómo se resolvió el problema en la crisis de 1930? ¿No? ¿Cómo se resolvió el problema? Porque eso es algo que quedó pendiente, ¿no? Revisar. La desaceleración económica de 1930 generó una profunda crisis, ¿no? Los ingresos fiscales cayeron, ¿no? 11% en 1930, 10% en 1931, ¿no? El gobierno tuvo que ajustar el gasto, fue muy difícil, ¿no? La inversión pública se redujo, la participación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas cayó 13% en 1929, es decir, muchas obras paralizadas. La caída de los ingresos fiscales llevó al gobierno incluso a suspender el pago del servicio de deuda externa en 1931, es decir, estábamos bastante mal, bastante mal. A diferencia de 1930, donde el Perú era altamente dependiente de una potencia, el Perú ahora ha diversificado más sus mercados, ¿no? Tenemos tratados de libre comercio con distintos países, ¿no? Hemos diversificado más nuestras exportaciones. Hemos tenido buenas épocas, ¿no? De crecimiento económico, como desde el 2004 hasta el 2014, 2015. Ese dinero que hemos podido resguardar por el buen manejo fiscal que se ha tenido en el Perú ha permitido, pues, que el país afronte el COVID con unas arcas fiscales mejores que Argentina, por ejemplo. Y que incluso en situaciones como la que estamos viviendo hoy, ¿no? El aumento de los pagos de impuestos ha sido importante el año pasado. Hay recursos fiscales, no los suficientes, pero por lo menos hay recursos, ¿no? Hay presupuesto del Estado que nos podría ayudar a llevar mejor la crisis en la actualidad. O sea, la posición del Perú
actualmente está mucho mejor, estamos mejor parados, ¿no? Podemos sobrellevar, si es que hay una buena política pública, esta crisis alimentaria que se viene, pero en 1930 estábamos totalmente desprotegidos, ¿no? Dependíamos altamente de una sola potencia, hubo una crisis fuerte, ¿no? Políticamente estábamos bastante mal, ¿no? Y un gobierno devastado. Y recién en 1933, ¿no? Es cuando la economía en el mundo se recupera un poco y también nuestras exportaciones, y es el militar, ¿no? El mariscal Benavides quien va a implementar una política fiscal expansiva. ¿Qué significa? Que con el dinero que va llegando de las exportaciones, el pago de los impuestos, ¿no? Todo ese dinero va a ir a hacer obras públicas, ¿no? Se van a hacer obras públicas y sobre todo Benavides va a salir, va a ayudar al Perú a salir de la crisis con este lema: gobernar es comunicar. Para Benavides, uno de los problemas más graves del Perú era la falta de vías de comunicación. Así es que Benavides va a hacer un gran plan vial. Entre 1933 y 1938, la red de carreteras en el Perú aumenta en 4.000 kilómetros, siendo una de las más importantes la carretera central, como carretera en sí, que va a llegar de Lima a La Oroya, ¿no? Va a llegar hasta Tarma, y luego una carretera secundaria que va a unir hasta Huánuco, Huancavelica y Ayacucho. Se va a construir en esta década del 33 al 38 las carreteras de Huánuco, Tingo María, Cusco, Abancay, Chimbote, Huaylas, Trujillo, Lambayeque, ¿no? Conectados por carretera a los puertos de Salaverry y Pimentel en el norte, la carretera Lima-Ancón, Chorrillos La Herradura, Lima-Cañete, Pisco, Ica, Arequipa y Puno. Otro plan de carreteras fuertes se va a dar años después con Prado y con Modría. Y es este paquete de obras viales, como la carretera central, esta carretera Lima-Ancón, Chorrillos Herradura, Lima-Cañete, que va a permitir, mis estimados alumnos, ¿no?, la llegada de migrantes de las distintas regiones del Perú a Lima a partir de la década del 40. Miren, cómo los procesos se van dando, ¿no? Esta política de Benavides de hacer una red de carreteras para integrar el territorio, ¿no?, sin querer, va a contribuir a que mucha gente de las regiones llegue a Lima y empiece esta migración en los 40, 50, 60, 70, 80, ¿no? Pero todo empieza, ¿no?, con esta integración, ¿no?, vial, ¿no? Se dejó de lado a los ferrocarriles, se dejó de lado a los tranvías en las ciudades y se dio una preferencia a la carretera, ¿no? A la carretera, a diferencia de países de Europa, ¿no?, que todavía usan trenes, por ejemplo. En Perú hay una prioridad por carreteras. Ahora, en estas primeras décadas del siglo XX, se van a generar una serie de mercados regionales también. Entonces yo aquí les pido que ustedes revisen las diapositivas, ahora que las subo a la aula virtual, ¿no? Y yo he identificado por regiones, ¿no?, y sectores. Por ejemplo, minería y petróleo, ¿no? Tenemos ahí el Abre y Pariñas, ¿no?, Piura. Tenemos también Cerro de Pasco, sobre todo por el tema minero, ¿no es cierto? Tenemos en el centro del Perú, ¿no?, va a haber un dinamismo en la economía del centro del Perú muy importante, ¿no?, debido a la carretera central que va a unir al Valle del Mantaro, Jauja, el Valle de Jauja, como se decía antes, Huancayo. Van a llegar productos del Valle del Mantaro que se van a sumar a los productos que vienen de Tarma y de la selva central de la Merced y Chanchamayo. A eso se le suma la actividad minera con Cerro de Pasco, la refinería de La Oroya,
Mucha gente que vive de la agricultura, ¿no? A inicios del siglo XX va a pasar a trabajar, ¿no? En la refinería de La Oroya o va a ayudar a hacer los ferrocarriles, ¿no? Entonces va a haber un cambio, una transformación ahí en el tema del trabajo en la zona centro del Perú, ¿no? Y su cercanía a Lima, ¿no? Porque Huancayo es la capital de la región más cerca a Lima, equiparable con Ica, ¿no? Entonces va a ser porque hay un dinamismo de la economía en el centro del Perú. En la agricultura tenemos la caña de azúcar en La Libertad, ¿no? El algodón también en Ica, en Piura, en Lima, provincias, arroz en Lambayeque, selva central, varios productos, ¿no? Y bueno, también el tema del caucho, como mencioné en la Amazonía, que no fue una agradable experiencia, ¿no? Y es una de las páginas más tristes en la historia del país. La ganadería en la Sierra Norte Centro, en el sur las lanas, ¿no? Entonces, por favor, yo les pediría que ustedes, ¿no?, le den una mirada, un repaso. Este es un resumen del libro, ¿no? Pero denle una mirada a estas diapositivas. Aquí tenemos entonces algunos mercados regionales, ¿no? Que es el tema el segundo tema de la unidad 1, formación de mercados internos regionales. Pero yo quiero compartir con ustedes otro video donde nos van a hablar, ¿no?, de esta diferencia, ¿no?, que hay actualmente en el Perú entre Lima y regiones, ¿no? ¿Por qué se habla de descentralización? ¿Qué cosa es concentración económica, ¿no? Y para eso quiero que en estos últimos minutos de clase escuchemos al profesor González de Olarte para entender estos conceptos: descentralización, centralización y concentración económica. Mira, en verdad, una vez que terminé mis estudios de economía, mi desafío fue entender la economía del Perú. Soy Efraín González de Olarte, soy profesor de economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy voy a tratar sobre el problema de la centralización y la concentración, que es uno de los problemas más importantes del Perú, y de sus remedios, la descentralización y la desconcentración. A menudo cuando uno pregunta a la gente qué entiende por descentralización, la gente normalmente confunde varias cosas: descentralización del Estado, concentración económica y desarrollo. La descentralización. La descentralización. Que no todo se concentra en Lima, no todo el poder se concentra en Lima. El poder o la autoridad que estaba dentro solamente en Lima, pasarla a las regiones, ¿no? Para que cada departamento haga una obra, yo no tenía que entrar todo el ingreso a Lima. Que el desarrollo no se encuentre centralizado. La descentralización, que hay más mercado en todos lados, ¿no? Que este desarrollo se parte a través de los gobiernos regionales y locales, como son las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales. Ya no solo se engloba en Lima y ya no se sobrepobla un solo lugar, pues, ¿no? Ya no Lima es el centro, y lo cual sería bueno ahora porque viendo la cantidad de población que tiene Lima. Creo que el transporte, por ejemplo, acá la informalidad, la corrupción también. Creo que sí. Como ustedes han visto, sobre la descentralización se piensa que es concentración económica, que es centralización del poder, que es desarrollo. La idea de esta clase es aclarar los temas que están tras de este tema de la descentralización. Y obviamente, para entender la descentralización hay que entender la centralización, el centralismo, la concentración.
Y luego vamos a hablar de las soluciones que se le quieren dar a este problema, porque obviamente uno trata de descentralizar lo que está centralizado. Pero vamos a ver si esta es una receta así de simple. En primer lugar, el Perú es un país centralista desde la colonia. Cuando el Perú se libera de la colonización española, hereda un Estado centralizado por razones de administración colonial. Es decir, la corona necesitaba recaudar impuestos y es por eso que concentra su aparato estatal en Lima y en las 9 intendencias que tenía el Perú. El asunto es que cuando el Perú se libera de la colonización española en 1821 y luego en 1824, la estructura estatal de la colonia fue utilizada en la estructura del Estado republicano y las 9 intendencias coloniales se convirtieron en 9 departamentos. Lima se convirtió en la capital y el Estado siguió teniendo la misma estructura nuevamente para recolectar impuestos, porque un Estado necesita recolectar impuestos para poder hacer los servicios, dar seguridad, dar justicia, etc. Este es un tema que perdura hasta ahora. Esto quiere decir que la centralización o el centralismo estatal es un problema de carácter institucional y político, y significa que las principales decisiones y el poder de tomar estas decisiones están en el nivel más alto de gobierno, es decir, en el gobierno central. Por eso que cuando hablemos de la descentralización, la idea es corregir este Estado centralista en uno descentralizado. Pero eso no es todo. La República transcurrió con varios episodios, pero un episodio importante fue la crisis de los años 30 del siglo pasado. A partir de ese momento, en América Latina los países comenzaron a industrializarse porque la industria del norte estaba en crisis. Y desde entonces el Perú, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el Perú comenzó un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, cuya característica principal fue que la mayor parte de la industria, casi el 70% de la industria, estuvo concentrada en Lima. Esto entonces hizo que Lima comenzara a crecer a una velocidad muy rápida. Hoy, el 2015, produce casi la mitad del Producto Bruto Nacional. Y en Lima solo vive el 30% de la población nacional. Y el asunto es que en Lima son apenas 100 kilómetros cuadrados en el cual se produce la mitad del Producto Nacional. Eso se llama concentración económica. Es decir, en Lima se han aglomerado industrias, fábricas, servicios, hoteles y sobre todo gente. En consecuencia, Lima se ha convertido en un centro económico tan fuerte que atrae capitales, atrae gente, la gente sigue migrando a Lima. Lima se ha convertido en un problema para el resto del Perú. ¿Por qué? Porque su tamaño es tan grande que inhibe el crecimiento en otras regiones. Es más difícil competir con industrias grandes cuando uno quiere hacer una industria pequeñita en algunas regiones. En consecuencia, el problema de la concentración económica es un problema del siglo XX. El problema de la centralización es un problema del siglo XIX, que se han juntado a comienzos del siglo XXI y han generado un país en el cual la concentración económica en Lima tiene además la centralización del gobierno central en Lima, es donde capta la mayor parte de impuestos, casi el 80% de impuestos los cobra en Lima. En consecuencia, Lima se ha convertido en un centro muy fuerte, difícil de conmover. Pero ese no es el único problema. El problema adicional es que Lima, con este tamaño, crece más rápido que el resto. En consecuencia, en el futuro, va a haber un proceso de divergencia. Es decir, Lima va a crecer más rápido y el resto cada vez más. Va a crecer, pero con menor velocidad, entonces se van a separar. Y entonces estamos en un país que puede ser dual, pero no solamente dual, es un país terriblemente desigual.
el resultado de este proceso de concentración económica y de centralismo estatal, que el resultado que nos interesa finalmente no son grandes números económicos ni grandes cifras fiscales. Lo que nos interesa es qué ha pasado con la gente. Y entonces el resultado de esto es un proceso en el cual el desarrollo humano es muy desigual. ¿Y cómo se mide el desarrollo humano? Se mide con una combinación de expectativa de vida, nivel educativo y ingreso per cápita. Ustedes verán en el mapa que está compuesto por varios colores. Los colores más claros son los que corresponden a los distritos con mayor desarrollo humano. Y entonces, en Lima, en la costa, tenemos índices europeos. En Lima, Miraflores, La Punta, San Isidro tienen índices de desarrollo humano que parecidos a los de Dinamarca. Mientras que varias regiones de la selva y de la sierra tienen índices muy cercanos a africanos, digamos Nigeria. Un país en el cual hay tanta desigualdad es un país que no tiene mucho futuro ni para la democracia ni para el desarrollo humano, y esto hay que corregirlo. Muy bien, entonces aquí les paso el enlace para que puedan ver el video completo, ya que son las 9:02 de la noche. No hay tiempo para más. Esta primera sesión de clase ha terminado, pero se han dado los temas que corresponden a esta primera unidad, ¿no? Que es hablar sobre la crisis del 30, hacer una breve análisis de lo que está pasando actualmente, y mercados regionales, y mostrar el concepto de descentralización y concentración económica. Muy bien, eso sería todo por hoy. Vamos a seguir actualizando el aula virtual. Voy a pedir que se suban los productos académicos y yo voy a subir el material que van a necesitar ustedes para esta asignatura. Si no hubiera más preguntas, se pueden retirar. Muchas gracias. Si hay alguna Profesor, consulta, buenas sí, noches. Sí, levante la manito, no sé si me puede atender, por favor. Sí, dígame. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Ya, profesor, el día de ayer ingresé al aula virtual y estuve bajando los enunciados de los diferentes cursos que tenemos, y en ello entré a su curso, y bajé un enunciado, y ayer sí estaba el enunciado del producto 1 y yo lo tengo aquí. Entonces ahora entro el día de hoy y ya no está el producto 1, porque el producto 1 hablaba sobre que se tenía que hacer el socialismo de José Carlos Mariátegui y el aprismo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Sí, Hacer Rosa, como un al cuadro inicio de la comparativo. clase comenté que hay una actualización de los productos académicos y que el primer producto académico va a ser un cuestionario en línea. Es lo que se ha propuesto para este ciclo. Ya he pedido información al área docente para que actualice. No debe hacer, si es que no se hace por algún motivo, nos estaremos en comunicación por el foro de novedades y consultas. ¿Ya, Rosa? Eso es lo que comuniqué al inicio de clase. ¿Ya? No, pero igual, gracias por comentarlo. Yo voy a revisar, voy a estar atento al aula virtual para darles información en estos días. Muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego, docente, cuídese. Hasta luego, profesor.